Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslenberg confiesa entre lágrimas cómo Özkan Deniz la dejó sola en el momento más difícil, descubre por qué decidió luchar por su amor. Aslenberg ha roto el silencio de una manera que nadie esperaba. La actriz, que conquistó a millones con su papel en Istanbul Helin, decidió hablar abiertamente sobre la frialdad e indiferencia que Özkan Deniz le mostró en los últimos meses. Sí, queridas seguidoras, Aslı abrió su corazón sin filtros y relató cómo el hombre que alguna vez la hizo soñar terminó ignorando sus sentimientos cuando más lo necesitaba. Me sentí rota, me sentí sola, pero decidí que mi amor valía la pena y quise luchar, confesó Aslı con la voz quebrada, generando un impacto enorme en todo el mundo del espectáculo turco. Todo comenzó, según relatan fuentes cercanas, cuando Aslı vivía una etapa de mucha presión por su carrera y su familia. Özkan, en lugar de brindarle apoyo, comenzó a distanciarse, priorizando su agenda y compromisos profesionales. Aslı, sintiéndose herida y abandonada, intentó hablar con él en varias ocasiones, pero Özkan se mostró frío y distante. Le pedí que me escuchara, que me entendiera, pero parecía que ya no le importaba, relató Aslı. Esta confesión encendió todas las alarmas en sus seguidores, especialmente en las mujeres que se identifican con ella y saben lo doloroso que es sentirse invisibles para la persona que amas. Los rumores de que Özkan Deniz estaba involucrado en nuevos proyectos artísticos no son nuevos. Sin embargo, el detalle que más dolió a Aslı fue la indiferencia en momentos clave. Hubo días en los que yo lloraba sin parar, y él ni siquiera me preguntaba qué me pasaba, explicó la actriz. Estas palabras retumbaron con fuerza porque la pareja, que parecía tener una química inigualable, estaba enfrentando una tormenta interna que nadie había imaginado. Amigas, sabemos que el amor duele, pero Aslı nos demostró que también es posible luchar. No quería tirar todo por la borda, aunque mi corazón estaba destrozado, dijo con determinación. Esa frase, tan sencilla pero poderosa, marcó un antes y un después. El público la sintió tan cercana, tan real, que muchos la apoyaron de inmediato en redes sociales, escribiéndole mensajes llenos de solidaridad y ánimo. Por su parte, Özkan Deniz se mostró reacio a responder a las acusaciones de desinterés. Un allegado suyo aseguró que Özkan aún quiere mucho a Aslı, pero que está abrumado por su carrera y por presiones familiares. Aún así, el público no lo perdonó tan fácilmente. ¿Cómo puedes abandonar a alguien que claramente te necesita?, comentaron cientos de seguidoras indignadas, generando un verdadero revuelo en Instagram y otras plataformas. Aslı, mientras tanto, ha decidido enfocarse en reconstruir la relación, pero a su manera. No quiero mendigar amor, pero tampoco quiero rendirme, afirmó en otra declaración exclusiva. Esta actitud valiente hizo que muchas mujeres la tomaran como ejemplo de fuerza y esperanza, pues no siempre es fácil mantenerse firme cuando la otra parte parece no responder con el mismo nivel de entrega. Los encuentros de la pareja en los últimos días fueron tensos. Según testigos, Aslı intentó hablar con Özkan después de una reunión con amigos en común. La conversación fue corta, pero intensa. Yo te necesito, Özkan, ¿por qué no lo ves?, habría dicho Aslı con lágrimas en los ojos. A lo que Özkan respondió en voz baja, estoy perdido, Aslı, no sé cómo ayudarte. Este intercambio breve, pero lleno de emociones, dejó claro que ambos aún sienten algo fuerte el uno por el otro, aunque la distancia emocional sigue marcando sus pasos. Mientras tanto, la prensa turca no dejó de especular sobre posibles terceras personas. Algunos medios aseguraron que Özkan podría estar recibiendo atención de otra mujer, pero Aslı negó rotundamente estos rumores. No hay nadie más. Nuestro problema es el silencio, no una traición, aclaró con firmeza, dejando claro que no permitiría que se inventaran historias sin fundamento. Esta postura reforzó aún más el apoyo que recibió de sus fans, quienes aplaudieron su sinceridad y su coraje. A pesar de la tristeza, Aslı se muestra esperanzada. Ha decidido acudir a terapia para procesar todo el dolor acumulado y trabajar en sus emociones.
Quiero entender por qué acepté tantas cosas que me hacían daño, confesó. Estas palabras calaron hondo en miles de mujeres que han pasado por relaciones complicadas y saben lo difícil que es romper el ciclo del dolor. Asl no es solo una actriz, se convirtió en la voz de muchas que aún luchan por su dignidad y su amor propio. Por otro lado, Özkan Deniz, aunque ha guardado silencio público, se le ha visto preocupado y más reservado de lo habitual. Sus compañeros de rodaje comentan que está distraído y que incluso ha llegado tarde a algunas grabaciones, señal de que todo este drama le está afectando más de lo que admite. Un amigo cercano mencionó, Özkan la quiere, pero no sabe cómo demostrarlo. Esta frase dejó a todos pensando, porque refleja una situación muy común, amar a alguien, pero no tener las herramientas emocionales para cuidar de esa persona. El drama continúa, amigas, y promete nuevos capítulos. Asl y Özkan se encuentran en un momento crítico. Ella quiere salvar la relación, pero no a cualquier precio. No soy una mujer débil. Puedo vivir sin él, pero prefiero luchar primero, aseguró Asl. Esta declaración fue celebrada con entusiasmo por miles de mujeres que la consideran un verdadero ejemplo de valentía. En redes, muchas seguidoras compartieron sus propias experiencias al escuchar el testimonio de Asl. Historias de mujeres que también se sintieron ignoradas por sus parejas inundaron los comentarios, creando una sororidad única. Gracias Asl por hablar, me has dado fuerzas, escribió una fan, reflejando el poder de esta confesión pública. Los periodistas de espectáculos ya están atentos a cualquier nuevo movimiento de la pareja. ¿Se darán otra oportunidad? ¿Logrará Özkan recuperar la confianza de Asl? Todo está en juego, y la tensión sigue aumentando. Una amiga íntima de Asl comentó que la actriz está dispuesta a dar un plazo para ver cambios reales. No puedo esperar eternamente, afirmó con claridad. Estas palabras marcan que, aunque el amor persista, la paciencia tiene un límite. Mientras tanto, Özkan intenta reorganizar su vida profesional para poder dedicarle más tiempo a Asl. Según personas de su entorno, está reconsiderando proyectos futuros y priorizando su estabilidad emocional. Sin embargo, aún no se atreve a hablar públicamente del tema, lo que genera aún más especulaciones. Queridas seguidoras, este drama nos recuerda que nadie merece sentirse solo en una relación. Asl nos enseña que se puede amar y luchar, pero sin perder la dignidad. Su historia es un espejo de lo que muchas viven en silencio, y su valentía al compartirla es digna de admiración. Estaremos siguiendo cada detalle de este romance lleno de altibajos. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su comentario sobre qué opinan de esta historia tan conmovedora. ¿Ustedes también habrían elegido luchar como Asl o habrían puesto fin a todo? Nos encantará leerlas. Hasta el próximo video.